Viernes 15 de enero, Ecomundo, ojalá 4RD. Las bolsas repuntaron en el día de ayer y tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's 500 como el índice compuesto de Nasdaq tuvieron resultados positivos, tanto del incremento de 1,41%, 1,61% y 1,97%, aunque permanecen a la baja en términos de lo que es la barrera psicológica. El petróleo de Texas y el Brent tuvieron un incremento en el día de ayer, aunque se mantuvieron apenas en la banda entre $31 con pequeñas subidas en el sentido de que el Texas terminó a $31.20 y el Brent a $31.02. Ambos parques estaban influidos por la mejora de las bolsas en China, buscando ver si esta economía podría tener algún nivel de recuperación, además de los buenos resultados en el caso de Wall Street, los buenos resultados trimestrales de JP Morgan. Para que veamos la situación del mercado petrolero, es importante tomar en cuenta que estos precios que se ofrecen son precios de referencia, tanto el norteamericano como el europeo. Pero las mezclas de petróleos de menor calidad, por ejemplo, en el caso de México, estamos hablando de $21, de Venezuela 27.87, de Canadá está situado en menos de $30. Es decir, que ese referente es un referente de precios en torno a los cuales se ubica el precio del petróleo. Por ejemplo, en el caso de Rusia, en el día de ayer informó frente a este choque petrolero que se va a ver obligado a reducir su presupuesto en un 10% y desprenderse de acciones de los principales bancos donde tiene participación. Por supuesto, sigue planteándose el tema del aislamiento de Rusia de los mercados de capitales por las sanciones de Occidente, por la invasión en Ucrania. Y lo que están buscando es ver cómo pueden equilibrar su presupuesto, que para ello el precio del petróleo tendría que estar a $82, para que tengamos una idea de esta situación. Algo parecido ocurre en el caso de Venezuela, que depende todavía más, estamos hablando de un 90% depende del presupuesto. Y la situación que ha estado ocurriendo en Ecuador, por ejemplo. En Canadá ha afectado de manera importante, que ha estado de hecho en recesión técnica en el segundo trimestre. Y es importante destacar que si se descuenta la inflación, los precios a que se vende el petróleo, realmente en el caso de Arabia Saudí estamos hablando de $17. Si descontamos la inflación, los precios están a niveles de la década de 1980. Ya ofreceremos algunos detalles porque los mercados y los principales analistas y los bancos de inversión están pronosticando caídas todavía a nivel de la banda de $20-25. Queremos comentar una entrevista que dio Michael Spence, que fue Premio Nobel de Economía, en la que sostiene que China no va a colapsar, pero va a mantenerse deprimida más de lo que se esperaba. Para él, el derrumbe de las bolsas en China y la creciente volatilidad global provocada por la devaluación del yuan no van a provocar un colapso en la segunda economía del mundo, pero sí pueden estar apuntando a que los problemas del gigante asiático se van a mantener por un periodo más prolongado de lo que se había pensado. Aunque reconoce dificultades, intereses en la actual debacle de China, destaca que la principal razón de la turbulencia es la debilidad de la economía global, y esto es importante, donde la demanda se mantiene deprimida y una serie de restricciones de la política fiscal complican un repunte. En este contexto, las economías emergentes, que se volvieron excesivamente dependientes de los altos ingresos de los commodities, van a seguir enfrentando significativamente vientos en contra para recuperar su crecimiento. Es importante tomar en consideración, tal como dice Michael Spence, el premio Nobel, que
China no va a colapsar, pero se está desacelerando y probablemente se va a mantener deprimida más de lo que se esperaba, porque el resto, y esto es importante, de la economía global no está muy bien. Europa apenas está creciendo y ayer se reveló el dato de que Alemania creció apenas 1,7, que es la locomotora de Europa. Lo mismo que Japón, que prácticamente ha tenido 2 recesiones técnicas en lo que va en el 2015. Y en Estados Unidos el crecimiento tampoco es muy sólido. De hecho, en el día de ayer se conoció el resultado del libro Beige que presenta la Reserva Federal sobre el estado de la economía de la Unión por los principales distritos de la Reserva Federal en estos estados, y donde lo que define este informe es que la expansión es modesta de la actividad económica. Y esto quiere decir que las preocupaciones sobre la economía china son legítimas debido al alto nivel de deuda corporativa, el exceso de capacidad instalada, el bajo crecimiento potencial de las manufacturas, pero aunque parte del problema se debe a la situación económica, también la mayor parte tiene que ver con el hecho de que ha habido errores de políticas con objetivos en conflictos. La divisa está sobrevaluada y a medida que caiga a un ritmo más manejable va a poner más presión sobre el mercado y los mercados bursátiles de capitales. Y esto es importante. Si nosotros tomamos en cuenta que en Estados Unidos el gasto representa alrededor del 70%, en el caso de China estamos hablando de que es la inversión la que representa el 50% del nivel de actividad económica. Y esto revela por qué las autoridades chinas están en ese proceso de transición hacia un nuevo modelo. Para Michael Spence, en términos de lo que son las políticas de las autoridades quizás harían mejor si dejan que la caída de la moneda ocurra de una vez para terminar pronto con el ajuste y luego se tendría una situación más normal. Una gran devaluación afectaría a los países en desarrollo. Es decir, por supuesto, no es tan fácil tomar una decisión como esta, y estas son las complejidades de las políticas económicas, incluyendo a muchos en Asia. Afectaría de manera importante, y hemos comentado los indicadores económicos de cómo afectaría a Asia, pero podría ser mejor que prolongar la situación actual. Es muy claro que las autoridades en China han mantenido el valor de la moneda artificialmente alto. Por eso no sería razonable que si ahora se le permite al yuan bajar a una tasa más normal de mercado, eso provoque una guerra de divisas. Sin embargo, son los resultados puros y duros. El rublo se ha devaluado, el bolívar se ha devaluado, la lira se ha devaluado, el real se ha devaluado, el peso mexicano. Es decir, es natural que frente a estos choques, pues las monedas tengan este proceso de devaluación, mientras la apreciación del dólar anda por encima del 30% en el último año. Pero el mundo está lidiando con un crecimiento muy débil, y esto es lo importante. En grandes regiones, debido a la caída de la demanda agregada, y este es un aspecto sustantivo, y muchas economías donde se podría restablecer la demanda, incrementan los niveles de inversión pública. Es decir, si se incrementaran los niveles de inversión pública, esto podría mejorar la situación de la demanda agregada y las restricciones fiscales, lo cual podría aliviar. Así que es un ambiente muy complicado y hay una gran tentación para una guerra de valorizaciones de divisas, y es lo que estamos viendo con el alerta del gobernador del Banco Central de México. Pero ese no es el camino que deberíamos seguir, porque en el pasado ya hemos visto que no ayuda a restablecer el crecimiento, esa guerra de divisas. Europa, en el mejor de los casos, va a seguir avanzando hacia el crecimiento a un ritmo muy gradual y afronta una serie de riesgos con desafíos a su unidad, a la unidad monetaria.
presiones para una respuesta coordinada frente al tema de los inmigrantes y al surgimiento de los gobiernos nacionalistas. Estamos hablando con relación a Cataluña, a Escocia, pero estamos hablando con el tema de Grecia y el posible Grexit y la dificultad del acuerdo con los acreedores y el tema de Gran Bretaña en el referéndum para ver si se sale o no de la Unión Europea, llamado Brexit. Es decir, que hay unos temas importantes ahí. Así que no se ven muchas probabilidades de que la dirección en Europa vaya a cambiar de forma muy rápida. En cuanto a Estados Unidos, los pronósticos de expansión más optimistas se han ido ajustando, con la economía en un camino de crecimiento en torno al 2%. Aunque Estados Unidos está más aislado de las economías, igualmente es vulnerable con la productividad estancada y con el gasto del sector público creciendo a un nivel muy bajo. Si se toma todo esto con China cayendo, aunque no sea un gran colapso, no se ve que la economía global vaya a estar mucho mejor en el 2016 e incluso podría estar peor. Las economías emergentes podrían llevarse, por supuesto, la peor parte. Las economías emergentes afrontan dificultades, como hemos explicado, muy grandes para operar de manera efectiva y sostenible en un mundo donde persiste una política monetaria fuertemente expansiva, donde ha habido grandes movimientos de capital. Pero lo peor es el cambio en la tendencia de los precios de los commodities, que es el peor de los últimos 15 años. Las economías emergentes se equivocaron en proyectar los precios que estaban basados en pronósticos y estimaciones sobre el crecimiento de China, que eran completamente poco realistas. Incluso si la economía global estuviera ayudando, ninguna economía puede continuar consumiendo commodities de la manera en que China lo estaba haciendo. Mientras China crecía a 2 dígitos, evidentemente China estaba en un proceso de transformaciones económicas muy profundas que ya han llegado a un tope. Un gran número de países se volvieron dependientes de esos ingresos altos de los precios de los commodities, lo que generó estrés fiscal, así que cuando se le suma un crecimiento mediocre en los grandes mercados externos como Estados Unidos, Japón y Europa, y un crecimiento menor al anticipado en China y los capitales moviéndose rápidamente buscando mayores rendimientos, sobre todo con las alzas en el dólar, y el aumento de las tasas de interés en la Reserva Federal, la línea final es que existen sustanciales vientos en contra de cara a los ajustes que se tienen que hacer en las economías emergentes. Y ahí viene la parte dolorosa en relación a la elevación de los tipos de interés de la Reserva Federal, cuando las autoridades se vuelvan a reunir para ver qué significa todo esto y cómo se han deteriorado las condiciones financieras en relación a las economías emergentes. Y esto puede llevar, como hemos comentado, a que las tasas de interés vayan a subir más lentamente durante este año 2016. Y este es el planteamiento que ha hecho Larry Summers, que ha advertido que el Banco Central revertirá este aumento de las tasas de interés, este es su planteamiento en los próximos 2 años. Es decir, que la economía mundial no resistiría 4 alzas de los tipos de interés en el 2016, sino que serían 2 y no podría encarar ese reto que está planteando. Y vemos cómo las estimaciones de crecimiento, de acuerdo al libro Wage, estamos hablando de una modesta y se estima ahora en un 2% cuando había sido del 2,5%. Las autoridades monetarias deben prestar atención al mensaje que dan las materias primas y los mercados de valores de que los riesgos están sustancialmente inclinados a la baja, dada la debilidad de los precios y el crecimiento, lo cual será difícil que el mundo pueda soportar estas 4 alzas de las tasas de interés, como se pronostica que realizará la Fed este año. Y destaca Larry Summers: me sorprendería si la economía mundial pudiera soportar cómodamente 4 alzas, y creo que básicamente el mercado coincide conmigo, afirmó este destacado exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, y explicó que es muy importante prepararse en un rango de posibilidades. Realmente
lo que las autoridades necesitan pensar es asegurarse en contra de escenarios más negativos de la economía mundial. Y según Somers, hay un riesgo elevado de que la Fed tenga que revertir su política en los próximos 2 años. La economía mundial depende en gran medida de los Estados Unidos. Estados Unidos es el 18% del consumo mundial, que no está exento de sus propias fragilidades, que es un crecimiento que, aunque es el punto luminoso de la economía mundial, tiene muchos aspectos frágiles, destacados por el propio Obama en el discurso ante la Unión. Y enfatizó en que se debe estar preparado, incluyendo un incremento del gasto fiscal. Y este es un aspecto que la Reserva Federal está contemplando. Si la situación se ralentiza, si se disminuye ese crecimiento, va a haber que aumentar el gasto fiscal en infraestructura, en construcciones, incluso exenciones a los impuestos de nómina. Entiende una posibilidad real de que la desaceleración de China se profundice y extienda a otras economías emergentes que enfrentan casi la tormenta perfecta de problemas, destacó Somers, para quien las fuerzas deflacionarias llegan en un momento en que el mundo está ya en peligro de quedarse corto en la demanda. Habíamos comentado sobre el tema deflacionario y seguiremos, ya que muchos especialistas han explicado con detenimiento que uno de los grandes riesgos que persisten en la economía global en el 2016 es este crecimiento frágil, es este crecimiento que realmente no tiene un empuje y esta deflación a niveles de precios que se ha estado viendo en todos los ámbitos de las economías desarrolladas, tanto en Europa como en el caso de China, como en el caso de Japón, como en el caso de Estados Unidos. Pero será hasta el lunes cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.